Bien, antes que nada, nuevamente bienvenidos, estimados alumnos de la Universidad Internacional Mesoamericana, en su carrera de técnico superior universitario en protección civil, a este segundo cuatrimestre con la materia que me toca impartir, que es de la gestión de la protección civil a la gestión del riesgo de desastre, señores. Ya durante los dos primeros videos vimos una línea del tiempo de todos los hitos relacionados con la materia a nivel nacional, en donde podemos ver que realmente todo esto de la protección civil no nace como oficialmente nos han hecho creer las autoridades. No nace después de 1985 con el decreto que crea el Sistema Nacional. La protección civil como se tenía y como se tiene en algunas partes de todavía de la República, enfocadas básicamente a la gestión reactiva del riesgo, es decir, a la respuesta en lugar de la prevención, se viene haciendo desde hace mucho tiempo en México. Vemos ahí grandes ejemplos que se han tenido a nivel nacional e incluso un ejemplo vimos ahí de cómo surge por un espacio corto de tiempo la defensa civil en México, cuando México precisamente declara la guerra a las potencias del eje y que dura solamente me parece que un año ese decreto que crea el sistema de protección civil o de defensa civil ante posibles ataques aéreos. El día de hoy vamos a ver un tema también muy importante que es acerca de los hitos internacionales en la gestión del riesgo. Ya vimos algunos hitos a nivel nacional, pasando desde los inicios de la protección civil hasta la aparición en la Ley General de Protección Civil de 2012 del término gestión integral del riesgo, donde México ya empieza a participar o a hacer suyo este nuevo modelo de la protección civil de pasar de gestionar desastres a gestionar el riesgo de desastre, ¿vale? Esto de los hitos es algo importante que ustedes deben de conocer. Les vuelvo a repetir, los diccionarios también se leen, también se estudian. De esta manera ustedes pueden tener un léxico mejor, un mejor modelo de expresión verbal. Pueden hacer uso en sus diapositivas, pueden comprender lo que a veces se da en algunas conferencias para alguien que no domina los temas. Los diccionarios se leen, se estudian. Y bien, vamos, ¿por qué se los digo? Porque bueno, vamos a definir qué es un hito, qué es un hito, sobre todo un hito histórico. Y bien, un hito histórico es un acontecimiento muy importante que marca un punto de referencia histórica. Todo esto que han visto ustedes desde el inicio, que son los hitos a nivel nacional, obviamente marcan ese hito a nivel nacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque es donde los puntos donde surge algo que ha tenido relevancia en materia de protección civil en México. El día de hoy vamos a ver estos hitos internacionales para saber cómo ha venido evolucionando este concepto y pero también cómo se interrelacionan, que ahora se llama transversalización, cómo se transversaliza todos los instrumentos de gestión del riesgo que han surgido de manera internacional, cómo se fusionan, cómo se intersectan en ciertos aspectos para poder eh, seguir esa ruta hacia la gestión del riesgo de desastre, siendo que a veces si los tomamos como un ente único, no tendría ninguna relación, pero cuando lo estudiamos a fondo nos damos cuenta cómo ciertos temas tienen que ver con la gestión del riesgo de desastre, con la gestión de desastres como se hacía anteriormente. Y bien, esta es la línea del tiempo que vamos a estudiar el día de hoy, que va de 1970 al 2021, es decir, 51 años si las matemáticas no me fallan, de cómo han surgido los instrumentos
las herramientas internacionales de gestión del riesgo, de gestión del desastre y posteriormente de gestión del riesgo de desastre para poder salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes, su medio ambiente, el hábitat donde ellos se desenvuelven. Entonces, este va a ser nuestra línea del tiempo el día de hoy, de 1970 al 2021. Y comenzamos con esta línea del tiempo y vamos a ver que comenzamos con la creación de la Oficina de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre, UNDRO por sus siglas en inglés, y que surge en 1971 a través de la resolución 2717, donde la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó al secretario general a que incluyera dentro de las recomendaciones, o más bien recomendaciones especiales, sobre lo siguiente: la planificación previa a los desastres a nivel nacional e internacional, incluso la determinación de los mecanismos y disposiciones de emergencia que permitan hacer frente inmediatamente a una situación de desastre. Es decir, tanto la prevención como planes de contingencia o planes de respuesta que se puedan aplicar después de un desastre. También la aplicación de tecnología y la realización de investigaciones científicas con el objetivo de prevenir y contener los desastres naturales o de mitigar sus efectos, incluso los arreglos necesarios para difundir eficazmente los resultados de las investigaciones efectuadas por medio de satélites y otras tecnologías avanzadas a fin de fortalecer la cooperación internacional para determinar las causas y las primeras manifestaciones de desastres inminentes, así como la elaboración y el perfeccionamiento de los sistemas de alerta temprana. Como ustedes pueden ver en esta parte, desde 1971 se viene pidiendo que los estados cuenten con sistemas de alerta temprana. No es nuevo lo que está solicitando la Oficina de las Naciones Unidas para el Riesgo de Desastre actualmente, sino que los sistemas de alerta temprana, si se hubieran seguido esto que dictaba UNDRO, quizás ahora estuviéramos mucho mejor de lo que estamos, ¿no? Pero bueno, también dentro de la resolución 2816, la creación de la Oficina de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre, se le pide a través de la Asamblea al Secretario General que designe un coordinador del socorro para casos de desastre, que en su nombre esté autorizado para promover el estudio, la prevención, el control y la predicción de los desastres naturales. Inciso G, para ayudar a que se facilite a los gobiernos asesoramiento sobre las medidas de previsión de desastres. Y la Asamblea General también pide que se suscriban las propuestas del Secretario General de establecer una oficina permanente adecuada dentro del marco de Naciones Unidas que sirva de centro para las cuestiones de socorro en casos de desastre e invita a los gobiernos que, inciso F, mejoren los sistemas nacionales de prevención de desastres. Como ustedes pueden observar, también este nacimiento de esta coordinación tenía que ver con sistema de alerta temprana, pero también con la prevención de los desastres, algo que infortunadamente se tergiversó y tendieron las autoridades a hacerlo, todos estos sistemas de manera reactiva, no preventiva. Y bien, un año después, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, y precisamente esta Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que fue celebrada en Estocolmo, Suecia, en 1972, fue la primera conferencia mundial en hacer del medio ambiente un tema importante. Los participantes adoptaron una serie de principios para la gestión regional del medio ambiente, incluida la Declaración y el Plan de Acción de Estocolmo para el Medio Humano. La Declaración de Estocolmo contenía 26 principios y colocó las cuestiones ambientales en primer plano dentro de las preocupaciones internacionales y marcó el inicio de un diálogo entre los países industrializados y en desarrollo
sobre el vínculo que tienen el crecimiento económico, la contaminación del aire, el agua y los océanos, así como el bienestar de las personas de todo el mundo. O sea, la relación que tiene el hábitat con el ser humano. ¿Sí? El plan de acción constaba de tres tipos generales de acción. El primero, el programa global de evaluación del medio humano, que debería de tener una vigilancia mundial. El segundo, las actividades de ordenación del medio humano, ¿sí? Es decir, donde se desempeña el hombre, la especie humana. Y el tercero, las medidas internacionales auxiliares de la acción nacional e internacional para la evaluación y ordenación. Además, estos tipos generales de acción se desglosaron en 109 recomendaciones que ustedes pueden encontrar en internet, pero el punto álgido o el punto culminante fue uno de los principales, o tuvo como principal resultado dentro de la conferencia de Estocolmo la creación del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el NUMA. No sé si ustedes lo han oído de él, y bueno, este va a ser un punto tema de examen, el nacimiento o cómo se desarrolla o cómo se crea el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Después, en 1979, la primera conferencia mundial sobre el clima. Y esta se celebró en Ginebra, Suiza también, y fue convocada por la Organización Meteorológica Mundial. Y dicha conferencia giró en torno del calentamiento global, fíjense, y cómo este podría afectar a la especie humana o a la actividad humana, reconociendo el cambio climático como un problema grave para el planeta. La conferencia emitió una declaración que convocó a los gobiernos del mundo a controlar y prever cambios potenciales en el clima provocados por el ser humano, que pudieran resultar adversos para el bienestar de la humanidad. Asimismo, se estableció un programa mundial sobre el clima bajo la responsabilidad conjunta de la Organización Meteorológica Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el NUMA recién formado, y el Consejo Internacional para la Ciencia, ICSU, por sus siglas en inglés. Entonces, imagínense desde el 79, es decir, más de 40 años, señores, que sabemos sobre el cambio climático, sobre el calentamiento global, y aún no hay avances significativos en la materia. Aún no se logra establecer medidas en que todos los países participen para evitar que el mundo llegue a esa temperatura de no retorno, que es los 2 grados, pero bueno, se busca que cuando más sean 1.5 grados, y aún no se pueden poner de acuerdo después de 40 años, en donde, como lo van a ustedes a observar en unos momentos, dentro de estos hitos, Estados Unidos y la República Popular de China, que son dos de los principales países contaminantes del mundo, que tienen emisiones de gases de efecto invernadero y de otro tipo de dióxido de carbono, de monóxido de carbono al medio ambiente, que son los que más contaminan, se salieron de estos programas, abandonaron estos programas mundiales. Y bien, prosiguiendo con nuestra línea del tiempo, en 1987, la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, donde surge algo muy importante, y precisamente esta Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente se le ha conocido como el de la Comisión o el informe Brundtland, y ahorita vamos a ver por qué. Esta Comisión Brundtland, que tuvo injerencia sobre esta conferencia, válgame la redundancia, hizo algo que todavía se usa. Definió un término que aún en la actualidad se usa esa definición, y creo que no ha cambiado a pesar de los años, y es donde definen el desarrollo sostenible que tanto utilizamos, y que también decimos que la gestión del riesgo de desastre tiene que ver con el desarrollo sostenible de un país. Y se dice que el desarrollo sostenible se define como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, que el ser humano, los seres humanos actuales en este mundo, ocupen únicamente lo que les corresponde sin utilizar o sin comprometer a las futuras generaciones, ¿sí? Es decir, que todos los satisfactores que necesitamos para vivir se tengan sin necesidad de tocar los de las futuras generaciones. Este informe quedó titulado, ¿sí?, Nuestro futuro común, que fue escrito en 1987. La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, ¿sí?, ha emergido como principio rector dentro de esta para el desarrollo mundial a largo plazo y consta de 3 pilares. 1. El desarrollo sostenible trata de lograr de manera equilibrada el desarrollo económico. 2. El desarrollo social. Y 3. La protección del medio ambiente. Es decir, son las 3 esferas que conforman un hábitat humano: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección al medio ambiente. Entonces, esta es la parte importante de esta Comisión Brundtland, donde por primera vez se define el término desarrollo sostenible. Después, en 1988, se crea algo que se llama el IPCC, o se funda el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, que se denomina IPCC por sus siglas en inglés. Y este grupo de expertos sobre cambio climático fue creado en 1988 para que facilitara evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta, ¿sí? Es decir, este panel intergubernamental de expertos son en todos los aspectos, no nada más de medio ambiente, sino también en lo económico, en lo social, en recursos naturales. Es decir, tiene que ver con todo, porque precisamente el calentamiento global, el cambio climático, tiene que ver con todo el hábitat donde se desempeña o donde se desarrolla el ser humano. Entonces, en 1988 se crea este IPCC. Después, en 1989, surge algo que para nosotros ya debe de marcar precisamente este hito a nivel internacional, y que es la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres, que surge en 1989, en donde la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres y estableció la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, que es la secretaría encargada de velar por su aplicación. Y esta, en 2001, amplió su mandato para que sirviera como centro de coordinación dentro del sistema de Naciones Unidas para asegurar las sinergias entre las actividades de esta y las organizaciones regionales para la reducción de desastres y las actividades en los ámbitos socioeconómico y humanitario. Y esto fue a través de la resolución 56-195 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ajá. Después, en 1990, viene el primer informe de este famoso IPCC, que ya lo habíamos visto anteriormente cuando se funda en 1988, y en 1990 rinde su primer informe. Y es este primer informe que se publicó en el 90 y confirmó los elementos científicos que suscitan preocupación acerca del cambio climático. A raíz de ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió preparar una convención marco sobre el cambio climático, y esa convención entró en vigor en marzo de 1994. Entonces, debido a lo que se descubrió o a lo que contenía ese informe de evaluación del IPCC, se
se determinó que se debería de crear esta convención marco, que es una comisión que reúne políticos, que reúne científicos, que reúne organizaciones de la sociedad civil y de otras organizaciones que tienen que ver precisamente sobre el cambio climático. Siguiendo nuestra línea del tiempo, tenemos en 1990 la segunda conferencia mundial sobre el clima. En 1990, aquí está, es importante que sigan esta línea del tiempo para que identifiquen cómo van surgiendo las herramientas, los instrumentos. Y esta segunda conferencia sobre el clima se celebró el 29 de octubre al 7 de noviembre de 1990, nuevamente en Ginebra, Suiza, que se supone que es un estado independiente, neutral, por eso se escoge ese sitio. Y fue un paso importante hacia un tratado climático global y algo más político que la primera conferencia. La tarea principal de esta conferencia fue revisar el Programa Mundial de Investigación Climática establecido por la primera conferencia y el primer informe de evaluación del IPCC, que se completó a tiempo precisamente para poder llevarlo a esta conferencia. Los científicos y expertos en tecnología en la conferencia emitieron una fuerte declaración destacando el riesgo del cambio climático. La conferencia emitió una declaración ministerial después de una dura negociación sobre una serie de temas difíciles. La declaración decepciona a muchos de los científicos participantes, así como a algunos observadores, porque no ofrecía un alto nivel de compromiso. Eventualmente, sin embargo, los acontecimientos en la conferencia llevaron al establecimiento de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de la cual forma parte el Protocolo de Kioto, que vamos a ver también aquí, y el establecimiento del Sistema Global de Observación del Clima, un sistema de observación de sistemas para el clima y observaciones relacionadas con este. Entonces, esto fue algo que surgió durante esta segunda conferencia mundial y después de haber leído el primer informe del IPCC, ¿vale? Y siguiendo con nuestra línea del tiempo, que vamos en esta parte de aquí arriba, donde en 1990 surge el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. Vuelvo a insistir, se transcribe tal y como aparece, no se modifica nada, porque así aparecen estos hitos, y únicamente aclarando nuevamente que los desastres, como ya lo sabemos hoy, no son naturales. Y bien, este decenio internacional se designa dentro del periodo entre 1990 y 1999 bajo el auspicio del DIR, en aquel entonces así se denominó, en donde expertos de varios campos crearon el marco global para el riesgo y la gestión de los desastres. De particular relevancia fue la introducción de varios conceptos relacionados con el riesgo de desastres, entre los que se incluyen conceptos como el de amenaza, exposición o riesgo, así como la necesidad de reducir el riesgo de desastre para el desarrollo más sostenible. Varias organizaciones de las Naciones Unidas llevaron a cabo actividades bajo el auspicio de este decenio. Es muy importante decir en esta parte que empiezan a surgir, y ustedes ya lo vieron dentro de la segunda materia que tuvimos sobre los aspectos o las teorías sociales para, para el estudio del riesgo a desastre, precisamente dónde nacen los conceptos que utilizamos hoy, la amenaza, la exposición y el riesgo, que muchas veces se confundían, pero que en esta parte precisamente de nuestra historia, de los hitos, surgen y se definen y se comienzan a utilizar. Pero también vean ustedes esta parte muy importante, así como la necesidad de reducir el riesgo de desastre para un desarrollo más sostenible. Es decir, la gestión de riesgo de desastre, señores, tiene que ver con el que un país pueda aspirar hacia un adecuado desarrollo sostenible. El día que las autoridades
de varias partes del mundo entiendan esta parte de nuestro trabajo, se van a destinar más recursos o se deberían de destinar más recursos para llevar a cabo estudios, análisis y tener más personal dedicado al estudio de esta parte de cómo transversalizar la gestión del riesgo de desastre y el desarrollo sostenible o las ciencias ambientales. Y después tenemos la revisión y evaluación de la implementación de la Agenda 21 en 1992. Y bueno, ¿qué es esta Agenda 21? Porque ahora tenemos la Agenda 2030 y en 1992 teníamos la Agenda 21. ¿Pero qué es la Agenda 21? Y bueno, la Agenda 21 o el programa 21 es un plan de acción exhaustivo que habrá de ser adoptado universal, nacional y localmente por el sistema de Naciones Unidas, gobiernos y grupos principales de cada zona en el cual el ser humano influya en el medio ambiente. La Agenda 21, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la Declaración de Principios Básicos para la Gestión Sostenible de los Bosques se firmaron por más de 178 países en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, UNCED, que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil, entre el 3 y el 14 de junio de 1992. La Comisión para el Desarrollo Sostenible, CDS, se creó en diciembre de 1992 para asegurar el seguimiento de la UNCED, para supervisar y dar cuenta de la realización de los acuerdos a escala local, nacional, regional e internacional. Después tenemos aquí la cumbre de la Tierra, que ya se había dado hace un momento, se nombró, y la cumbre de la Tierra precisamente es la expresión que se utiliza para denominar las conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, CENUCED, un tipo excepcional de encuentro internacional entre jefes de Estado de todos los países del mundo que busca alcanzar acuerdos sobre el medio ambiente, desarrollo, cambio climático, biodiversidad y otros temas relacionados. La ciudad de Río de Janeiro fue la sede de esta conferencia, realizada del 3 al 14 de junio de 1992, también conocida como Río 92. Esta conferencia global reunió a representantes de 179 países, entre políticos, diplomáticos, científicos, periodistas y más de 400 representantes de las organizaciones no gubernamentales, en un esfuerzo masivo por reconciliar el impacto de las actividades socioeconómicas humanas con el medio ambiente. La Cumbre de la Tierra tiene en cuenta las cuestiones relacionadas con la salud, la vivienda, la contaminación del aire, la gestión de los mares, bosques y montañas, la desertificación, la gestión de los recursos hídricos, el saneamiento y la gestión de la agricultura y la gestión de los residuos sólidos. Como pueden ustedes ver, esta conferencia de Río tuvo que ver con muchos temas que son por demás importantes dentro de la vida en este planeta, para poder prevenir lo que pueda ocurrir o tratar de controlar lo que esté surgiendo sobre todo que tenga relación con el cambio climático y con el calentamiento global. Y bueno, vamos aquí, en 1994, la primera conferencia mundial sobre ya reducción de desastres. Y bien, esta primera conferencia tuvo como motivo que son cada vez mayores los efectos de los desastres naturales. Es posible evitar pérdidas de vidas, lesiones y catástrofes económicas debidas a los desastres. Mitigar las consecuencias de los desastres naturales debe ser uno de los objetivos de los planes nacionales de desarrollo. De no hacerse así, el avance del desarrollo social y económico seguirá entorpecido por la repetición de los desastres. Es decir, aquí fíjense que es la primera vez que se dice que los planes nacionales de desarrollo tienen que ver con el avance y desarrollo social y económico,
de los países. ¿Y qué es este avance social y económico? ¿O con qué se relaciona? Bueno, pues con algo, señores, que también ya lo pide el marco de Sendai actualmente, y que también creo nos habla el marco de acción de Yogo, y que es sobre el Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque los desastres, señores, cuando ocurre un desastre, los desastres tienen que ver con una disminución en el Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque, bueno, los países tienen que gastar dinero por algo que no tenían previsto, y tienen que coger dinero de otras partidas para poder solventar los gastos que nos está generando esos desastres, lo cual obviamente impacta, claro está, dentro del Producto Interno Bruto de los países. Esta, esta conferencia tuvo una sustancia muy importante, y que es la estrategia y plan de acción de Yokohama, que es una obra colectiva de 155 países y territorios que participaron precisamente en esta conferencia mundial sobre reducción de riesgos de desastre en Yokohama, Japón, del 23 al 27 de mayo del 94. Agrupaciones nacionales, regionales e internacionales analizaron medidas destinadas a reducir las consecuencias de los desastres en el mundo actual, y los medios apropiados para crear la voluntad de trabajar con empeño y a largo plazo para la reducción de los desastres. Eso debería haber sido. En la conferencia se examinó, mediado el decenio, lo que la comunidad científica y técnica, los gobiernos nacionales, los organismos regionales y las organizaciones internacionales han hecho para prevenir y mitigar los desastres, o para prepararse con antelación. Tanto en la evaluación a mitad del periodo como las orientaciones para el porvenir quedan recapituladas en el mensaje, estrategia y plan de acción de Yokohama. Si ustedes se quieren enterar de lo que dice este documento, lo pueden buscar precisamente en la web con ese nombre. Bien, después de esta primera conferencia mundial sobre reducción de desastres, viene el segundo informe de evaluación del IPCC, y donde una parte importante precisamente es el apartado 5, tecnología y opciones de política para la mitigación, donde en el numeral 5.1, en el segundo informe de evaluación del IPCC 1995, se examinan muchos métodos para reducir las emisiones y aumentar los sumideros de gases de efecto invernadero. En esta sección se ofrecen información técnica sobre las opciones que puedan utilizarse para reducir las emisiones antropógenas, o sea, provocadas por el hombre, y aumentar los sumideros de los principales gases de efecto invernadero, con miras a estabilizar sus concentraciones en la atmósfera. Sin embargo, en este análisis no se trata de cuantificar las posibles consecuencias macroeconómicas que puedan guardar relación con esta mitigación. Entonces, esta parte, y pues si bien este informe hablaba sobre los sumideros de gases de efecto invernadero, que son muy importantes, como aquí lo mencionan, no se cuestionaba el costo económico o macroeconómico que iban a tener estas medidas de mitigación para todos los países, ¿no? Entonces, esto les faltó en este informe. Después viene en 1995 la primera conferencia mundial de las partes, y que fue desarrollada o fue sostenida en Berlín. Perdón, se fue la otra, pero estamos en esta parte, la primera conferencia de las partes de la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que fue desarrollada en Berlín, y estuvo marcada por una incertidumbre respecto a las medidas que podían tomar los países individuales para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Ese fue el resultado del Mandato de Berlín, que estableció una fase de análisis y evaluación de 2 años. Esta fase resultó un catálogo de instrumentos. Los países miembros podían elegir los instrumentos adecuados y componer un conjunto de iniciativas que se ajustaran a sus necesidades. Y bien, llegamos así a lo que es precisamente lo que comentábamos anterior, en un hito anterior, el protocolo de Kioto
y su importancia. Fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997, como su nombre lo indica, en la ciudad de Kioto, Japón, pero entró en vigor, fíjense, desde el 97 entró en vigor 8 años después, en 2005. La 18ª Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, COP18, ratificó el segundo periodo de vigencia del Protocolo de Kioto, desde enero de 2013 hasta diciembre del 2020. El Protocolo de Kioto fue creado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Es un instrumento para poner en práctica lo acordado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre son los siguientes: vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno y el famoso ozono. Entonces, este protocolo de Kioto tiene que ver con el reducir estos gases. Como pudieron ustedes escuchar, este protocolo de Kioto tuvieron que pasar 8 años para que tuviera aplicación a nivel mundial. Entonces, es creo que uno de los instrumentos más importantes en materia de reducción de gases de efecto invernadero que se suponen deben de cumplir todos los países, pero que, como vamos a ver posteriormente, Estados Unidos y China, que son dos de los países más contaminantes, lo vuelvo a repetir, se declinaron seguir participando en estas medidas para evitar el calentamiento global y el cambio climático, ¿no? Después, en 1997, surge algo muy importante, que es importante que ustedes estudien para que no se dejen llevar por lo que está surgiendo el día de hoy, principalmente con Otis, que se le echa la culpa al fenómeno del niño, al cambio climático, al calentamiento global, de que tuvo una evolución muy rápida para convertirse de un huracán de categoría 2 a 5 y que eso ocasionó que llegara a Acapulco y que ocasionara tantos daños, ¿no? Por esa prontitud en surgir de una categoría 2 a una categoría 5. Entonces, este fenómeno del niño se suscitó o tuvo su nacimiento por primera vez en Perú, señores, en Perú, donde pescadores y una serie de gentes que estaban en una parte del océano, en una playa, empezaron a ver peces que llegaban a la orilla muertos, ¿sí? Y precisamente fue un día 24 de diciembre, por eso se llama el fenómeno del niño, haciendo alusión al niño Jesús. Y esto no lo digo yo, ahí está en la historia, y por eso se le llama el fenómeno del niño, donde las aguas se calientan y eso fue precisamente lo que ocasionó que llegaran a la playa un gran número de peces ya muertos, ¿no? Y a partir de ahí se determina que el fenómeno del niño también tiene un contrario, que es la niña. El fenómeno del niño causa un calentamiento de las aguas, puede conducir a sequías, y la niña es al revés. La niña es humedad, son lluvias, son un tipo de cuestiones que pueden suceder. Pero también analizando con el fenómeno del niño, también pueden surgir huracanes porque este fenómeno calienta los mares. Entonces es muy importante que ustedes también estudien este fenómeno del niño para que tengan bases para poder hablar o entender cuando les hablan de este fenómeno del niño. Y bien, este se conforma o este centro nace de conformidad con la resolución 54220 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre cooperación internacional para reducir el impacto negativo del fenómeno del niño. La Declaración de Guayaquil del 13 de noviembre de 1988 propuso acciones inmediatas para evaluar la factibilidad de establecer un centro internacional de investigación sobre el fenómeno del niño u oscilación del sur, como también se denomina, en Ecuador. Para avanzar en el establecimiento de este centro, se formó una alianza entre 3 patrocinadores: la Organización Meteorológica Mundial,
la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres y el Gobierno de Ecuador, a través de la cual se realizaron 2 misiones de evaluación y una serie de reuniones regionales con el apoyo de otros organismos internacionales. Entonces, como pueden ustedes ver, el fenómeno del niño tiene mucho que ver con los cambios climáticos a nivel internacional, porque lo que sucede en América repercute inclusive también del otro lado del mundo y viceversa. Entonces, este centro se encarga de ese estudio y cada año, cada que surge un niño, inmediatamente se informa a la comunidad internacional de cómo va a estar ese niño o esa niña. Se mandan informes para que los países empiecen a trabajar en las medidas para mitigar los efectos de este fenómeno denominado el niño. Después, en 1999, tenemos el foro programado ONU Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, en donde se celebran actividades temáticas y regionales sobre la prevención de los desastres naturales del Plan de Acción 98-99, correspondiente a la fase de conclusión del DIR, es decir, cuando termina. La reunión hemisférica del DIR en San José, Costa Rica, el 31 de mayo al 5 de junio, es parte de este proceso. Esta fase final culminará con el foro programático DIR 1999, que servirá como una plataforma para el diálogo global, multisectorial e interdisciplinario entre todos los actores involucrados en el proceso de este decenio. Los objetivos fueron intercambiar información sobre los logros alcanzados, identificar lagunas existentes y las necesidades de investigación adicionales en el campo de la reducción de desastres y la gestión de riesgo. Proponer una estrategia factible y eficaz de reducción de desastres para el siglo XXI. Los resultados del foro programático DIR 1999 constituirán uno de los principales insumos de las deliberaciones que conduzcan al Consejo Económico Social de las Naciones Unidas, ECOSOC, sobre el tema del decenio. Este foro programático del DIR del 99 ofreció más bien 40 sesiones temáticas orientadas a la prevención de desastres naturales, incluyendo 3 sesiones simultáneas, así como un subforo sobre ciencia y tecnología organizado por la Organización Meteorológica Mundial y la UNESCO. Además, se organizaron paneles, exposiciones de afiches y de otro tipo y un foro público y abierto. El objetivo fue proporcionar una visión integral del amplio espectro de logros del DIR en todos los ámbitos, desde el internacional hasta el más local. Se le dio particular énfasis a lo siguiente: las interrogantes educativas y económicas, las interrogantes relacionadas con el desarrollo y el ambiente, las preocupaciones científicas y tecnológicas y las acciones a tomar en el siglo XXI. Entonces, este foro programático fue el final de este decenio internacional para la reducción de los desastres naturales, donde, como podemos ver, surgen una serie de interrogantes que se deben de seguir en los siguientes foros, en los siguientes decenios, en las siguientes herramientas institucionales que destine la ONU para poder seguir trabajando en la reducción del riesgo de desastres. Y también llegamos entonces al reporte número 1 sobre desarrollo mundial, conocimiento para el desarrollo en 1999. Y bien, nos encontramos aquí, el reporte número 1 sobre desarrollo mundial, conocimiento para el desarrollo de 1999, donde el panorama de desarrollo está en plena transformación, lo que obligó a las autoridades competentes a afrontar nuevos retos a nivel tanto mundial como local. En este informe se intenta describir el camino pendiente, para lo cual se analiza el mapa topográfico de este nuevo entorno y se extraen las enseñanzas del pasado.
Se examina asimismo la dinámica que se está perfilando en los ámbitos supranacional y subnacional. Finalmente, se proponen nuevas normas y estructuras que sirvan de base para las políticas de desarrollo en el siglo XXI. Del examen del desarrollo en estos últimos 50 años se desprenden cuatro corolarios de fundamental importancia. El primero, la estabilidad macroeconómica es condición imprescindible para alcanzar el crecimiento y el desarrollo. Es decir, debe haber una estabilidad en las economías tanto locales como a nivel mundial para poder lograr un crecimiento y desarrollo. Segundo, el crecimiento no se contagia en forma automática. Es necesario abordar directamente las necesidades humanas a través del proceso de desarrollo. Es decir, el desarrollo también tiene que ver con la satisfacción de todas las necesidades humanas. Es por eso que sale un índice de satisfactores o de las condiciones humanas que se guardan a nivel internacional. El tercero, no hay una política capaz por sí sola de impulsar el desarrollo. Para lograr este objetivo es preciso adoptar un enfoque integral. Y cuarto, las instituciones son importantes. Un desarrollo sostenido debe asentarse en procesos que favorezcan la integración social y se adapten a las nuevas circunstancias. Estas ideas resumen la visión del Banco Mundial sobre su misión en el siglo XXI, es decir, este reporte número 1 ya tenía que ver con este nuevo siglo, el siglo XXI, y su enfoque para abordar los principales desafíos del desarrollo, es decir, además de la reducción de la pobreza, las cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria, la escasez del agua, el envejecimiento de la población, las pérdidas culturales y la degradación del ambiente. Imagínense, desde el 99 ya el Banco Mundial estaba trabajando en esto y no es casualidad que ahora los anteriores pasados objetivos del milenio y los objetivos del desarrollo sostenible que tenemos ahora tengan que ver con la reducción de la pobreza, tengan que ver con la seguridad alimentaria, con la escasez de agua y también con cuestiones poblacionales y culturales. Es decir, todo esto ha tenido un seguimiento de manera adecuada y todo esto tiene que ver precisamente con la gestión del riesgo de desastres, señores. Entonces, así llegamos a esto que se determinó o se denominó la Declaración del Milenio en el año 2000. Y aquí vamos a ver en qué consistió. La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas en septiembre del 2000 compromete a los líderes mundiales a luchar contra la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación ambiental y la discriminación de la mujer. Los objetivos del desarrollo del milenio se derivan de esta declaración. Cada objetivo de desarrollo del milenio tiene fijadas metas para 2015 e indicadores para seguir los programas realizados, los progresos realizados con respecto a las cifras de 1990. Varios de ellos están relacionados directamente con la salud. Y obviamente con esta declaración del milenio tenemos el surgimiento de los objetivos del desarrollo o del desarrollo del milenio. Esta cumbre del milenio, que fue celebrada del 6 al 8 de septiembre del 2000 en la sede de la ONU en Nueva York, en este momento la reunión más grande de jefes de Estado y de Gobierno de todos los tiempos concluyó con la adopción por los 189 estados miembros de la Declaración del Milenio, en la que se establecieron los 8 objetivos del desarrollo del milenio, objetivos que los Estados miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a tratar de alcanzar para el 2015. El 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, cosa que no se ha hecho y que obviamente una de las cuestiones que dio el traste con esto y que ahora también con los objetivos de desarrollo sostenible fue el COVID para los objetivos de desarrollo sostenible, para estos objetivos del milenio, bueno, pues fue una falta de presupuesto y de voluntad política. El 2, lograr la enseñanza primaria universal. El 3, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
De hecho, también en el marco de acción de Yogo y el marco de Sendai hablan sobre el empoderamiento de la mujer y de otro tipo de participantes en la sociedad. El cuarto objetivo de desarrollo del milenio es reducir la mortalidad infantil. El 5, mejorar la salud materna. El 6, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. El 7, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Y el 8, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Como ustedes pueden observar, y si saben algo acerca de los objetivos de desarrollo del desarrollo sustentable, estos fueron retomados por los ODS que tenemos que cumplir en este tiempo. Y bien, tenemos que llegamos a la séptima conferencia de las partes de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Esta séptima conferencia tenía que hallar soluciones a los problemas de calentamiento de la Tierra, la sequía, la capa de ozono y las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar un desastre mundial. Esto fue lo que se determinó en esta séptima conferencia y vamos a ver posteriormente cuáles fueron los logros. Tenemos el tercer informe de evaluación del IPCC, en donde se denomina Cambio Climático 2001, informe de síntesis que constituye el cuarto volumen del tercer informe de evaluación del IPCC y se compone del informe de síntesis, los resúmenes para los responsables de políticas y los informes técnicos de los tres grupos de trabajo del IPCC y de los anexos de apoyo. Las evaluaciones del IPCC intentan responder a cuestiones tan generales como ¿ha cambiado el clima de la Tierra como resultado de las actividades humanas? Y estas son preguntas que se las hago a ustedes. ¿De qué forma se prevé que el clima cambie en el futuro? ¿Cuán vulnerables son la agricultura, el suministro de agua, los ecosistemas, la infraestructura costera y la salud humana a diferentes niveles de cambio climático y de subida del nivel del mar? ¿Cuál es el potencial técnico, económico y comercial de las opciones para adaptarse al cambio climático o para reducir las emisiones de gases que influencian el clima? El Cambio Climático 2001, como se denominó a este informe, proporciona una síntesis e integración de información de importancia política, pero no vinculante. No vinculante quiere decir que no tiene que ser de cumplimiento obligatorio, contenida en el tercer informe de evaluación, y también se basa en los informes del IPCC aprobados y aceptados previamente, que se ocupan de una amplia gama de cuestiones de importancia política. Por este motivo, será especialmente útil para los redactores de políticas e investigadores y como libro de texto principal auxiliar en cursos sobre estudios ambientales, meteorología, climatología, biología, ecología, química atmosférica. Entonces, dense cuenta de lo importante que fue este tercer informe de evaluación del IPCC del 2001, denominado Cambio Climático 2001, que ellos ya están hablando de que se puede utilizar como libro de texto para redacción de políticas públicas y para estudios de cursos o de materias que tienen que ver con estudios ambientales, meteorología, climatología, biología, ecología y química atmosférica. No sé si solamente estas ciencias, pero también tienen que ver con la economía. El programa universitario sobre cambio climático, el PUEC, tiene unas conferencias mensuales que son muy interesantes sobre esto del cambio climático y sobre múltiples ciencias que tienen que ver con él, y una de ellas es la economía. Estuve en una que dio un responsable del Banco Mexicano, del Banco de México, perdón, que tuvo que ver cómo el impacto del cambio climático tiene que ver con la economía nacional, y fue muy interesante ese tema. Después tenemos el grupo de trabajo interinstitucional sobre reducción del riesgo de desastres en 2002. Y bien, ¿qué es lo que hace este grupo interinstitucional?
Y bueno, habiendo examinado los arreglos institucionales vigentes establecidos en su resolución 54-219, con el equipo de tareas precisamente interinstitucional sobre reducción de desastres y la Secretaría Interinstitucional de la Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres, y teniendo en cuenta la evaluación realizada después del primer periodo de actividades, se determina que, inciso 3, reafirma que el equipo de tareas interinstitucionales sobre reducción de desastres debe desempeñar las funciones que se indican en el informe del secretario general, en particular, servir de foro principal del sistema de Naciones Unidas a los efectos de formular estrategias y políticas para reducir los desastres y velar por la complementariedad de las actividades de los órganos que se ocupan de la reducción de los desastres, la mitigación de sus efectos y la preparación para casos de desastre. Decide que se examinen las actividades del equipo de tareas en 2003 y decide también que la Secretaría Institucional de la Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres establezca vínculos de colaboración con las organizaciones regionales competentes que se ocupan de la reducción del riesgo de desastres. Y es aquí que está la importancia de este grupo de trabajo interinstitucional. También lo van ustedes a escuchar y a leer nombrar en el marco de acción de Yogo y en el marco de Sendai. Ahí se dice, el grupo de trabajo interinstitucional realizó esto, y son las labores que realiza a partir de esta fecha de su creación el grupo interinstitucional para poder llevar a cabo tanto convenciones como también redactar políticas públicas, porque el marco de Sendai y el marco de acción de Yogo son políticas públicas a nivel internacional que los países deben de cumplir. Algunas son de carácter vinculante y otras no vinculantes, es decir, unas se deben de cumplir a fuerzas y otras no, una vez que se suscriben, y que precisamente son elaboradas por este grupo interinstitucional sobre reducción del riesgo de desastres. Y llegamos así a la conferencia internacional sobre financiamiento para el desarrollo. Fíjense qué importante. Conferencia internacional sobre financiamiento para el desarrollo en 2002. La primera conferencia, patrocinada por las Naciones Unidas para abordar cuestiones decisivas de las finanzas y el desarrollo, atrajo a 50 jefes de Estado o de gobierno y a más de 200 ministros, al igual que dirigentes del sector privado y la sociedad civil y funcionarios superiores de las principales instituciones, organizaciones financieras, comerciales, económicas y monetarias intergubernamentales. Sus declaraciones ante las sesiones plenarias y el Consenso de Monterrey proporcionan un panorama del nuevo enfoque mundial a la financiación del desarrollo. ¿Y por qué es importante el desarrollo para la gestión del riesgo de desastres, señores? Bueno, pues porque desde hace muchos años se dice que los desastres son, son producto de un mal desarrollo, ¿sí? Son un problema no de resuelto del desarrollo, así lo definen. Los desastres son un problema no resuelto del desarrollo. Entonces, por eso es importante que ese desarrollo se dé de manera adecuada entre todos los países y con los medios económicos adecuados para poder hacer un desarrollo sustentable. Después viene la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo 2002. Y esta se desarrolló en Johannesburgo en 2002. Y la Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible fue aprobada durante esta cumbre, precisamente en Sudáfrica, y se basa en los principios de los derechos humanos universales, así como intenta impulsar el desarrollo sostenible en todos los ámbitos, como económico, social y ambiental, demostrando que la reducción de la pobreza es posible a través de este desarrollo sostenible. El documento también retoma los principios acordados en las conferencias anteriores de medio ambiente y el desarrollo en Estocolmo y de Río de Janeiro. Al respecto,
de los compromisos tomados se destaca la importancia de promocionar el diálogo, la cooperación internacional entre las comunidades y los pueblos, apoyar a las comunidades más pobres y vulnerables, así como continuar y mejorar el trabajo relacionado con la implementación de la Agenda 21, que ya lo vimos, los objetivos del desarrollo del milenio y la implementación del plan de Johannesburgo. Entonces, señores, dense cuenta cómo todo tiene que ver el medio ambiente, el desarrollo, el cambio climático, el cambio global, el desarrollo sustentable, todo esto tiene que ver con la gestión del riesgo de desastres, señores, de una manera transversal, ¿sí? Lo vamos a seguir viendo y ahorita vienen cosas importantes que ya surgieron y que tienen que ver con nuestra materia. Viene así, señores, en 2005 la segunda conferencia mundial sobre reducción de desastres. Y bien, esta conferencia mundial sobre reducción de los desastres que se celebró en Kobe, Hyogo, Japón, del 18 al 22 de enero del 2005 y se aprobó el presente marco de acción del 2005 al 2015, aumento de la resiliencia de las naciones a la comunidad ante los desastres, en adelante el marco de acción de Hyogo. La conferencia constituyó una oportunidad excepcional para promover un enfoque estratégico y sistemático de reducción de la vulnerabilidad a las amenazas y peligros y los riesgos que estos conllevan. Puso de relieve la necesidad y señaló los medios de aumentar la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres. Señores, es un hito grandísimo en materia de gestión de riesgo de desastre, porque es el primer marco de acción que se creó después de todas las conferencias mundiales que ya vimos, de todo el nacimiento de muchas estrategias, muchas herramientas a nivel internacional que tuvieron que ver con la gestión de riesgo de desastre, aquí se ven culminadas. Si ustedes leen el marco de acción de Hyogo, todos los antecedentes, todo lo que tiene que ver antes de que se dé el nacimiento del marco de acción de Hyogo, señores, es muy interesante y sería conveniente que ustedes lo leyeran. De hecho, les voy a mandar algunos documentos para que lo lean, porque considero que es muy importante que ustedes sepan todo, si no todo el contenido, cuando menos las prioridades, las metas y todo lo que buscan estos marcos de acción, que al momento son dos, Hyogo, que tenía que cumplir del 2005 al 2015, y Sendai, que como lo vamos a ver posteriormente, tiene que cumplirse del 2015 al 2030. Y pues bien, así seguimos y nos vamos al cuarto informe de evaluación del IPCC, que fue realizado en 2007. Este cuarto informe del IPCC viene representando la primera evaluación mundial importante de los últimos 6 años. Cambio climático 2007, base de las ciencias físicas, fíjense, ha captado rápidamente la atención de los responsables de políticas y del público en general. El informe confirma que nuestra comprensión científica del sistema climático y su sensibilidad respecto de las emisiones de gases de efecto invernadero es hoy más completa y profunda que nunca antes. Muestra además un sector de investigaciones dinámicas que brindará una información aún mejor sobre los cambios climáticos en los próximos años. Entonces, señores, si pueden darse una vuelta para leer estos informes de evaluación del IPCC, y ahí vienen algunas partes que tienen que ver con gestión del riesgo de desastre. Por ejemplo, también hay cosas que tienen que ver con el medio ambiente, y el medio ambiente tiene que ver con la gestión del riesgo de desastres, y son muy importantes. Les voy a repetir, son documentos de 150 a 250 hojas que quizás para muchas gentes podrían resultar aburridos, pero que son importantes, cuando menos que ustedes lean el resumen de esos informes, para que comprendan cuál es la relación que llevan de manera transversal con la gestión
del riesgo de desastres. Y bien, señores, es así como llegamos a esta primera sesión de la plataforma global para la reducción del riesgo de desastres. Y aquí está, en 2007, primera sesión de la plataforma global para la reducción del riesgo de desastres. Esta primera sesión se celebró en Ginebra, Suiza, entre el 5 y el 7 de junio del 2007. Perdón, entre los participantes se encontraron delegados de 124 Estados miembros de las Naciones Unidas, 20 de ellos a nivel ministerial, y representantes de 105 organizaciones que eran regionales, intergubernamentales y no gubernamentales, que participan de forma activa en la estrategia internacional para la reducción del riesgo de desastres, incluyendo a los miembros del equipo de trabajo interinstitucional sobre reducción de riesgo de desastres. En total asistieron 1.150 participantes. La primera sesión puso especial énfasis en diversos temas específicos de interés para los encargados de la formulación de políticas, al igual que otros temas importantes, especialmente aquellos relacionados con la primera prioridad que establece el marco de acción de Hyogo. Asimismo, en una sesión plenaria durante el primer día, diversos encargados de la formulación de políticas de alto nivel, expertos y profesionales, se refirieron a la urgencia de contar con la participación de los actores principales en la reducción del riesgo de desastre desde tres perspectivas diferentes. La primera, la reducción del riesgo de desastres a través del marco de acción de Hyogo como estrategia esencial para la adaptación frente al cambio climático. Aquí es donde les digo que ya empiezan a surgir esa transversalidad entre todos los instrumentos que ustedes ven aquí. Todo esto que hemos visto, todo esto viene a darse aquí, la transversalidad ya. Los retos existentes para la reducción del riesgo de desastre, tanto en los asentamientos urbanos como en las megaciudades. Los implementos, los costos y las oportunidades existentes para implementar las políticas dirigidas a la reducción del riesgo de desastres. Aquí surgió un tema muy importante, señores, y que es el de las megaciudades. ¿A qué se llama una megaciudad? Bueno, según lo que yo he estudiado acerca de las megaciudades, son ciudades como la Ciudad de México. Una ciudad donde se concentra, en primera, un gran número de población. En segunda, se concentra todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, ¿sí? Y en tercera también el desarrollo económico que tiene la región. Entonces, de hecho, la Ciudad de México, la ciudad de Río de Janeiro, me parece que San Francisco, Nueva York, están consideradas megaciudades. En Japón hay algunas, en China hay otras, pero esas son consideradas megaciudades. Y por eso dice, tanto en asentamientos urbanos como en las megaciudades. Y es un tema muy, muy interesante que está surgiendo hoy en día para tratar de hablar o de, no de hablar, sino de atender de manera diferente los riesgos que pudieran ocurrir en este tipo de poblaciones. Después tenemos en 2009 la tercera conferencia climática, del 7 al 18 de diciembre del 2009 en Copenhague, esta 15ª conferencia de las partes de la Convención del Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y fue la COP más grande en la historia de las convenciones sobre medio ambiente de las Naciones Unidas. Esta cumbre mundial, permítanme, esta cumbre mundial sobre el clima, declarada de antemano por algunos como la conferencia más importante en la en la historia de la humanidad, fracasó espectacularmente. ¿Por qué? La desilusión se dio por la carencia de un resultado claro en Copenhague. Al finalizar las negociaciones maratónicas el 19 de diciembre a las 10:30, los 192 estados tomaron en cuenta únicamente el Acuerdo de Copenhague. Esta formulación es la más vaga
en la terminología de las Naciones Unidas. Los estados pueden acatar el acuerdo o simplemente dejarlo, es decir, es algo no vinculante. Entonces, esta tercera conferencia climática, la tercera conferencia climática tiene que ver precisamente sobre esto que se llevó a cabo, ¿no? La conferencia climática, que perdón, aquí está, tercera conferencia climática en 2009, que fue una de las donde hubo más gente, pero donde no se llegaron a conclusiones y el proceso o el resultado fue vinculante o no vinculante, como los estados pudieran hacerlo, ¿sí? Después, perdón, aquí se me fue el mouse y ya les puse otras, pero bueno, seguimos con el informe sobre el informe mundial sobre desarrollo y cambio climático, ¿sí? El informe mundial sobre desarrollo y cambio climático 2010 y tuvo algunas conclusiones. La primera es que la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible siguen siendo una prioridad fundamental en el plano internacional. Y así lo vemos, siguen siendo una prioridad la reducción de la pobreza asentado en los objetivos del desarrollo sostenible. Después, no obstante, se debe encarar el cambio climático con urgencia, es decir, a pesar de que la reducción de la pobreza es una de las principales prioridades, también se debe de encarar con urgencia el cambio climático. Es improbable que el crecimiento económico por sí solo sea lo suficientemente rápido o equitativo para contrarrestar las amenazas derivadas del cambio climático. En particular, si continúa en el elevado nivel de intensidad del carbono y se acelera el calentamiento global. Es decir, se empiezan a ver medidas que tienen que ver tanto con el ser humano como con el ambiente. Actuar ahora es esencial, de lo contrario, las opciones desaparecen y los costos se incrementan. Actuar de común acuerdo es fundamental para evitar que aumenten los costos y encarar con eficacia tanto la adaptación como la mitigación. Actuar de manera diferente es condición necesaria para abrir paso a un futuro sostenible en un mundo cambiante. Se necesita un acuerdo mundial sobre el clima que sea equitativo y eficaz. Y por último, el éxito depende de que se logre un cambio en los comportamientos y en la opinión pública. Los individuos, en tanto ciudadanos y consumidores, determinarán el futuro del planeta. Entonces, vean este informe sobre desarrollo y cambio climático, que en la última parte considero yo que es muy importante, donde nos dice que los individuos, en tanto ciudadanos y consumidores, determinarán el futuro del planeta, señores. ¿Y por qué consumidores? Bueno, pues porque ya se nos ha hablado de la contaminación por plásticos, de la contaminación por productos químicos que se utilizan y que no se deben de utilizar. Y hay mucha gente que todavía sigue diciendo que eso no es cierto, que las consecuencias antropogénicas del cambio climático no es cierto. De hecho, por ejemplo, ustedes lo recordarán, el anterior presidente de Estados Unidos dijo que este era un invento creado por los chinos, ¿verdad?, para tratar de sacar dinero. Entonces, imagínense el grado de desconocimiento que hay. Y precisamente esto que tiene que ver con el consumo, y perdón porque me alargo un poquito, pero tiene que ver con esto que acabamos de pasar, señores, en las fiestas. Tendemos a cambiar cosas que a lo mejor no necesitamos. Por ejemplo, ¿cuánto se tarda un pantalón o cuánta agua consume para teñir un pantalón de mezclilla, para obtener un pantalón de mezclilla? Son miles de litros, señores, de agua que se gastan. Y sin embargo, los chavos de ahora se compran ropa, señores, sin saber el daño que están haciendo al planeta. Han surgido por ahí algunas iniciativas para llevar a cabo tianguis o bazares de reciclaje de ropa, ¿no? Que ahora los millennials han descubierto que en los bazares pueden comprar ropa reciclada y la pueden volver a utilizar ellos, y
y de esa manera ayudar al planeta. Y esto es muy cierto, señores. No sé por qué la gente se empeña en estrenar ropa cada cierto tiempo cuando se puede utilizar ropa reciclada, señores. No es vergüenza. Ajá, ropa reciclada en buen estado se puede seguir utilizando. ¿Por qué de esto nos habla precisamente esta conferencia? Después tenemos la 17ª conferencia de las partes, que la vemos aquí, ¿sí? En 2011, y esta 17ª conferencia de las partes de las Naciones Unidas sobre el cambio climático se llevó a cabo en Durban, Sudáfrica, y fue el escenario de esta convención. Se llevó a cabo sirviendo como reunión de las partes el protocolo de Kioto, el que ya vimos para la reducción de gases de efecto invernadero, contando con los grupos de apoyo de sus órganos subsidiarios. Participaron jefes de Estado, gobiernos centrales y locales, ministros, delegados, políticos, organizaciones no gubernamentales, comunidad científica, además de otras personalidades y organizaciones relacionadas o interesadas sobre el tema de cambio climático. Esta última conferencia celebrada en Durban, el objetivo principal fue salvaguardar o ampliar el único instrumento jurídicamente vinculante a nivel multilateral, que es el protocolo de Kioto, que expiró el 31 de diciembre del 2012, en el que se proponía estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero. Y otros temas de la agenda fueron los relacionados a esta adversidad del cambio climático, como el desarrollo económico, sustentabilidad, investigación y transferencia de tecnologías de energías limpias, erradicación de la pobreza, adaptación al cambio climático, aprovechamiento del agua y financiamiento para un fondo verde. Y es aquí donde muchos países no están cumpliendo, y a partir de muchas conferencias de las partes se llegó a cuestionar, señores. Fíjense, es la conferencia mundial de las partes sobre el cambio climático, sobre la reducción de gases de efecto invernadero, y casualmente todas las autoridades que llegan a los foros llegan en vehículos ¿de qué? Que funcionan con gasolina, señores. ¿No se les hace algo realmente absurdo ir a hablar de cambio climático y utilizar de vehículos de gasolina para desplazarse? ¿No sería hablar y cumplir si llegaran ellos en vehículos que funcionaran en base a electricidad o que fueran eléctricos? Es una pregunta que dejo a su consideración. Y bien, llegamos así a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, o Río Más 20, 2000, 2012, donde ante más de 300 personas, el secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, Antonio Prado, junto con Sonia Maleiro Sueli Caneiro, y Rocío García Gaitán, exponen sobre la importancia de integrar la igualdad de género en el paradigma del desarrollo sostenible, abogando por el fortalecimiento de las tres autonomías: física, económica y en la toma de decisiones. La conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible se celebró en Río de Janeiro, Brasil, del 20 al 22 de junio del 2012, 20 años después de la cumbre histórica de la Tierra, celebrada en esa misma ciudad en 1992, ¿sí? En donde dio lugar al famoso programa 21 que ya vimos, y este programa contempla las acciones que los estados deberían promover para modificar el modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos naturales, como si estos fueran ilimitados. Es decir, para irnos hacia el desarrollo sustentable, es decir, el desarrollo sostenible también dice que los recursos naturales no son ilimitados, señores, tienen un límite y hasta ahí podemos llegar. Y en la desigualdad, distribución de los beneficios, así como en la necesidad de generar un modelo solidario con las generaciones venideras, es decir, desarrollo sostenible y que no comprometa su futuro. Los dirigentes mundiales, junto con miles de participantes del sector privado,
organizaciones no gubernamentales y otros grupos se reunirán para definir las vías hacia un futuro sostenible, un futuro con más empleo de calidad, energía más limpia y eficiente, mayor seguridad y un nivel de vida decente para todos, un futuro con igualdad. Y es aquí precisamente en esta conferencia, imagínense, 2012, estamos 11 años después y aún no se logra mucho de lo que aquí se pide. En la Ciudad de México desde hace muchos años, y esto viene desde la década de los 30, 40 años, teníamos los transportes que eran sustentables, el tranvía, que después se llamó trolebús, después tuvimos el metro, ahora tenemos, seguimos con trolebuses eléctricos, aparte de los que se conducen por cable, también funcionan con pilas, y tenemos la aparición del cable bus, que aunque no son largas las rutas, cuando menos sí son un transporte sustentable y sostenible. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, o Río más 20. ¿Sí? Después, el quinto informe de evaluación del IPCC en 2014, y donde nos dice que en este informe síntesis se ponen e integran conclusiones de las contribuciones de los tres grupos de trabajo al quinto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, y que nos dice: Cambio Climático 2013, bases físicas; Cambio Climático 2014, impactos, adaptación y vulnerabilidad; y Cambio Climático 2014, mitigación del cambio climático. Este informe síntesis también incorpora las conclusiones de dos informes: el informe especial sobre fuentes de energía renovables y mitigación del cambio climático 2011, y el informe especial sobre la gestión de los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático. Es decir, señores, este informe, como lo pueden ustedes ver, es una muestra mucho más fundamentada de lo que es la transversalización de todos los instrumentos que tienen que ver con el cambio climático y su transversalidad con la gestión del riesgo de desastres. Si pueden leer cuando menos esta parte, señores, léanlo. Es muy importante para la labor que desempeñamos las gentes que somos o que nos dedicamos a la gestión del riesgo de desastres. Y bien, seguimos avanzando y viene algo sumamente importante, señores. El Samoa Pathway, o la ruta de Samoa. Desde el pasado GAR, el GAS es el informe mundial sobre gestión del riesgo de desastre a nivel mundial. Desde el GAR 2015 nos hablaban de que los pequeños estados insulares iban a ser los que iban a sufrir las consecuencias del cambio climático y del calentamiento global por el aumento en los océanos. Y esta ruta de Samoa precisamente nos habla sobre eso, señores. Los pequeños estados insulares, fíjense, son los que menos colaboran para la emisión de gases de efecto invernadero, y son los que están sufriendo actualmente las consecuencias de esto. Entonces, esta Samoa Pathway, o la ruta de Samoa, nos dice que ha reafirmado la necesidad de centrarse en la educación y la formación de grupos clave, como jóvenes. El entorno favorable en muchas de estas regiones a menudo se ve obstaculizado tanto en la proximidad del mercado laboral como una infraestructura deficiente. En general, las islas se componen de 37 Estados miembros y 52 países o territorios. ¿Sí? También nos dice que la vulnerabilidad de las pequeñas islas al cambio climático es aún mayor por su gran dependencia de la pesca, señores, la importación de alimentos y una extensión limitada de tierra para el cultivo. Entonces, los países o los pequeños estados insulares, señores, son los que están sufriendo más los efectos del cambio climático. En la COP27, me parece, un dirigente de un país, no recuerdo el nombre, ahorita se me fue, pero él hizo una transmisión
vía Zoom, y él tenía su palestra donde él se tenía que presentar, y su camarógrafo estaba en mar adentro, señores, ¿sí? Y él decía, señores, aquí donde está asentada mi palestra, señores, donde estoy haciendo esta presentación, era playa. Aquí era playa, pero por el calentamiento global y el aumento de los mares, señor, el cambio climático, esa playa está desapareciendo. Y por eso quiero transmitir desde aquí, para llamarles la atención de lo que está sucediendo con los países, o perdón, con los estados, con los pequeños estados insulares, que no tenemos que ver con el calentamiento global, porque nuestras emisiones de gases de efecto invernadero son menores o casi son nulas, ¿sí? Y sin embargo estamos sufriendo las consecuencias, señores. Entonces, en México, ya en Tabasco, señores, hay un municipio que está sufriendo los estragos de este calentamiento global, de este cambio climático, y están siendo afectadas sus tierras allí en Tabasco. De hecho, el maestro, ahí se me fue el nombre ahorita, que da clases en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Facultad de Geografía. Él se llevó un grupo de estudiantes, el doctor Baró, perdón, se llevó un grupo de estudiantes allá a Tabasco para estudiar este fenómeno de la población que está siendo desplazada por cuestiones de cambio climático. Y aquí es donde viene otra de las cuestiones que no se están estudiando en México y que pretendemos que se incluyan dentro de la maestría de la Universidad Internacional Mesoamericana, y que es el desplazamiento por desastres o por cambio climático. Pero esta ruta de Samoa tiene que ver con esta parte de la afectación por el aumento de los mares en los pequeños estados insulares, señores. Bien, llegamos así también a la 20ª conferencia de las partes, ¿sí?, de las Naciones Unidas. La 20ª conferencia, donde los ministros y jefes de delegación que asistieron a esta convención marco, celebrada del 1 al 12 de diciembre del 2014, y que adoptaron la Declaración Ministerial de Lima sobre Educación y Sensibilización, recordando la importancia, perdón, recordando la importancia de los artículos del artículo 6, permítame, del artículo 6, perdón, es que se me fue la onda de mi computadora, permítanme, recordando la importancia de los artículos 6 de la Convención y 10E del Protocolo de Kioto. Los países reafirmaron que la participación del público y su acceso a la información y el conocimiento son esenciales para elaborar y aplicar políticas efectivas que permitan luchar contra el cambio climático y adaptarse a sus efectos, así como recabar la colaboración activa, según proceda, de todos los interesados, incluidos los niños, los jóvenes, las personas de edad, las mujeres, las personas con discapacidad, las comunidades indígenas locales y las organizaciones no gubernamentales, en la puesta en práctica de esta política. Entonces, es muy importante esta parte, porque ya es una gobernanza precisamente de esta, ¿cómo se llama? De esta conferencia, ¿no? El paso que se da ya. Y bien, llegamos así también a, estamos en el 2014, llegamos a la nueva agenda urbana. La nueva agenda urbana, que tiene lugar no, perdón, la tercera conferencia, perdón, estamos aquí abajo, es que se me fue el mouse otra vez. La tercera conferencia mundial sobre reducción de desastres en 2015. Esta tercera conferencia mundial se celebró en medio de un clima de creciente preocupación en torno a la sostenibilidad de las iniciativas de desarrollo
y en un contexto de aumento de la vulnerabilidad y la exposición a las situaciones de desastre que en la actualidad, señores, cuestan a la economía mundial entre 250.000 y 300.000 millones de dólares. Las consecuencias humanas de esta situación fueron señaladas con firmeza por el excelentísimo señor Baldwin Lonsdale, presidente de la República de Vanuatu, cuya intervención en la conferencia coincidió, fíjese, con una de las tormentas más devastadoras que jamás hayan azotado un pequeño estado insular en desarrollo, el ciclón Pam, de categoría 4, que cobró varias vidas y arrasó con el 90% de las explotaciones agrícolas isleñas. El excelentísimo señor Anot Tong, presidente de Kiribati, manifestó que su país podría haber desaparecido de haber sufrido el impacto directo del ciclón Pam. Entonces, imagínense, señores, lo que está pasando en los pequeños estados insulares, que son, como decimos en México, los que menos velas tienen en el entierro, porque no tienen mucha cooperación de gases de efecto invernadero. Y bien, este fue el factor impulsor en el que se encuentran, o que tras el resultado de esta conferencia dio eh, el establecimiento del marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastre. Es decir, tuvo que ocurrir esto en pleno desarrollo de esta conferencia y esto los culminó a poder establecer un marco de referencia que sirviera para la reducción del riesgo de desastre y que fue el marco de Sendai con el que tenemos que cumplir del 2015 al 2030. Uh-huh. Y bien, pues así tenemos que llegamos a la nueva agenda urbana, señores, a la nueva agenda urbana, que es un instrumento creado por el programa Habitat 3 de las Naciones Unidas, donde se busca que las ciudades, las comunidades tengan una convivencia, una coexistencia más amigable con la naturaleza, señores, que ya no se invadan zonas sin tener conocimiento, porque de hecho el marco de Sendai indica que se desarrollarán fenómenos biológicos o desastres biológicos. Ya lo vimos, ¿sí? La influenza, el COVID, son desastres de tipo biológico, señores. ¿Y por qué? Porque invadimos zonas que no conocemos, donde hay animales que no se tiene conocimiento y que no sabemos si tienen algo que pudiera afectar al ser humano. Entonces, por eso nace la nueva agenda urbana y que tiene que ver con esta coexistencia pacífica o adecuada con la naturaleza. Y dice que la nueva agenda urbana, la idea o el ideal común es imaginar ciudades y asentamientos humanos que, el inciso G, aprueben y pongan en práctica políticas de reducción y gestión de los riesgos de desastre, reducen la vulnerabilidad, aumentan la resiliencia y la capacidad de respuesta ante los peligros naturales y antropogénicos y fomentan la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos. Entonces, señores, como pueden ver, todos los instrumentos, todas las agendas, todas las reuniones, todas las conferencias, todo lo que se vino haciendo desde 1970 hasta llegar ahora, tiene que ver con esto, señores, de lo que nos dicta la nueva agenda urbana. Aprueban y ponen en práctica políticas de reducción y gestión de los riesgos de desastre, reducen la vulnerabilidad, aumentan la resiliencia y la capacidad de respuesta ante los peligros naturales y antropogénicos y fomentan la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos. Entonces, imagínense qué fantástico sería tener comunidades o que las nuevas comunidades o ciudades tuvieran esto que nos pide la nueva agenda urbana. Pues no hubiera, o los riesgos serían mínimos, señores. La gestión prospectiva del riesgo debería de funcionar aquí. La gestión correctiva del riesgo debería de funcionar aquí. Y lo que menos deberíamos de utilizar es la gestión reactiva del riesgo de desastre. Pero esto, como dice la nueva agenda urbana, es un ideal común que tienen ellos, ¿no?
Y es así, señores, como llegamos por último en el 2021 al reporte mundial de riesgos. ¿Sí? Este reporte mundial de riesgos es un reporte que hace el Foro Económico Mundial, donde, perdón, donde es una encuesta a casi 700 expertos y tomadores de decisiones de todo el mundo, le plantea una serie de peligros, de amenazas que se pudieran presentar, y este grupo de expertos, en base a estudios, en base a estadísticas, en base a análisis, realizan una jerarquización de esos posibles riesgos que van a tener influencia en la humanidad en el siguiente año. Y cada año el Foro Económico Mundial elabora este informe, que es muy interesante porque dentro de los últimos informes habla sobre las principales amenazas o peligros sobre la humanidad. Son en base a la naturaleza y en base a las comunicaciones, al desarrollo de las comunicaciones, de la, ¿cómo podríamos llamar? Pues sí, ya es inteligencia artificial y todo ese tipo de cuestiones que tiene que ver con las computadoras, ¿no? Son los riesgos, las amenazas que más nombran estos señores especialistas, ¿no? Entonces, señores, como pueden ustedes ver, este largo viaje de casi 2 horas que tuvimos, desde 1970 hasta el 2021, señores, pues tiene que ver con nosotros los que nos dedicamos a la gestión del riesgo de desastre, y que ustedes tienen que saber de todo esto para saber de dónde vienen y hacia dónde tienen que llegar, señores. Esto es algo bien fundamental, y sobre todo porque ustedes, como expertos, como especialistas, como profesionales y como futuros profesionistas, deben de conocer, porque deben de saber de dónde viene o de dónde evoluciona la gestión del riesgo de desastre, perdón, sí, la gestión del riesgo de desastre, los hitos que ha tenido desde 1970 hasta el 2021, y en el 2022 se adaptaron otras cuestiones que vamos a ver más adelante. Pero esto, señores, es una reseña histórica, una línea del tiempo que tiene que ver con todos los hitos a nivel internacional que tienen que ver sobre la gestión del riesgo de desastre. Espero que esta conferencia, esta parte de la materia ha sido apasionante para ustedes como lo fue para mí, porque realizar una investigación de este tipo requiere de mucho esfuerzo, requiere de mucho tiempo, señores, para saber qué es lo que se va a decir en cada una de las partes que se tienen en esta línea histórica, señores. Y bueno, pues por mi parte es todo. Vamos a seguir echando ganas, señores. Vamos a terminar esta materia en un mes. Sí, en un mes, el primer mes de inicio de cuatrimestre les toca conmigo. El siguiente mes también les va a tocar conmigo, señores. Y bueno, vamos a ver muchísimas cosas de las que ustedes tienen que saber y de las que ustedes tienen que dominar como expertos en gestión del riesgo de desastre. Por mi parte es todo, señores. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.